Todos los equipos en Europa realizan sus movimientos de cara a la inminente temporada, y en los dos grandes clubes de la Liga Española, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, los cambios también se suceden. Pero en el equipo catalán no se habla tanto de llegadas como de una salida. El capitán Grandiós, uno de los principales baluartes del equipo, acaba de ser traspasado a otro club, y el jugador franquicia del Barça, el brasileño Ribaul, ha sido asignado para relevarlo en su puesto de líder sobre el campo, y es precisamente en el campo de entrenamiento del Barcelona donde el 10 piensa en lo poco que falta para que la temporada dé inicio, y en la ilusión de hacer a su equipo el más grande, en esta ocasión como capitán. Para ello deberán revalidar el título de Liga y también coronarse en la Champions League. Será, por supuesto, una gesta difícil, sobre todo ahora que los equipos nacionales y extranjeros conocen bien su estilo de juego, los tienen estudiados. Será sin duda una lucha aún más dura que la del año anterior, pero en la que el Barcelona está obligado a ganar. No debe ser, sin embargo, una obligación, sino una necesidad. Los dos títulos serán suyos. Sus palabras, ahora en voz alta, son respondidas con un grito unánime por parte del resto de compañeros. Y entre ellos, un entusiasmado Tsubasa Ozora llama la atención del brasileño. ¿Cómo no animarse?, replica el japonés. Tras oír semejante discurso, no le faltan ganas de que el balón comience ya a rodar. Un introspectivo Ribaul tiene, sin embargo, más cosas que decir a su compañero japonés, algo que no quería pronunciar frente al resto del equipo. Después de pensarlo, Tsubasa, creo que tú deberías portar el 10 en tu espalda de cara al futuro, convertirte en el continuador de ese legado en este club. Tsubasa, por supuesto, se sorprende de semejante afirmación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo después de ser nombrado capitán? Y Ribaul asiente. Quizás sea precisamente por ello. O quizás esconda algo más en sus palabras. Algo que no podremos saber, porque la conversación entre los cracks es interrumpida súbitamente por la voz de Payol, que los llama a entrenar con el grupo. Ya habrá tiempo para las palabras. Ahora toca trabajar y hacerlo duro. Las dos estrellas vuelven a lo suyo, mientras no muy lejos de allí, en la oficina de Vansal, un entrenador que abandonó el césped prematuramente atiende otros asuntos. Uno de los directivos del club, Sebastián Coe, consulta al míster la situación actual del equipo. A tan poco de comenzar el campeonato, con un título a revalidar y la Liga de Campeones en el horizonte, con tanto por demostrar, ¿es este equipo, sin prácticamente ningún refuerzo, suficientemente fuerte para lidiar con ello? Con tantas caras jóvenes sustituyendo a los experimentados jugadores que se han marchado, es cierto que la plantilla se renovó drásticamente el año anterior, con muchos canteranos debutando en el primer equipo, pero ellos fueron parte importante de la remontada liguera en la segunda vuelta del campeonato, y Vansal confía en que este año puedan seguir aportando y acrecentar su experiencia. Cumplirán las expectativas. Su jefe duda, pero no lo repetirá de nuevo. A fin de cuentas, el equipo es principalmente responsabilidad del entrenador, pero le pide que recuerde el mal comienzo de la temporada anterior, y que su puesto en el banquillo pendió de un hilo durante varias jornadas consecutivas. Vansal, por supuesto, es el más consciente de ello. Mucho más, quizás, que sus jugadores, quienes continúan sobre el campo. El joven Xavi notó un comportamiento anormalmente estricto hoy en el míster. Su compañero Payol afirma que es algo normal. Ahora que González y Grandiós se han ido, tiene que imponer la disciplina en los jóvenes encargados de suplir sus laureados nombres. El también canterano hyenista secunda, y lo hace seguro de que en esta nueva era del club, todos ellos estarán a la altura de sus predecesores. Ribaul espera mucho de ellos, una contribución importante de cara a una victoria conjunta. Payol lo reafirma. No te preocupes por eso, capitán. Demostrarán por qué forman parte del club más grande que existe. Y Tsubasa, por supuesto, sigue entusiasmado al oír a todos sus compañeros. Él también es de los más nuevos y jóvenes del equipo, y se esforzará tanto como ellos para cumplir todos los objetivos marcados. En silencio, Ribaul los observa. Son el futuro, sin duda. Y él debe adoptar la mayor responsabilidad de todas, la de ser su guía en este ilusionante nuevo camino. Lejos de allí, otro campo, otros jugadores. En Madrid, el club más laureado de la historia acaba de cerrar su plantilla de cara a una temporada de revancha. Y vaya si lo han hecho a lo grande. Del Paz que da instrucciones al equipo,
Se han reforzado bien, piensa. Este año son mucho más fuertes que el anterior. Es un equipo extraordinario, con un excelente equilibrio entre ataque y defensa. Este año, junto al plantel liderado por Natureza, han llegado 3 jugadores internacionales de renombre. Beckham, de la selección inglesa, Zidane, el reconocido mediocentro de la Juventus, y Modric, de la selección de Croacia. Sus acertados fichajes dan un nuevo poder ofensivo al conjunto, y los nuevos jugadores en defensa no quedan muy por detrás. El lateral brasileño Marcelo, que sabe aprovechar su banda como nadie, y la poderosa personalidad de Sergio Ramos, un auténtico capitán de la retaguardia. Este inusitado balance entre ataque y defensa ofrece muchas más posibilidades estratégicas y abrirá las puertas de la victoria esta temporada. El Barcelona puede estar seguro que será una campaña muy diferente a la anterior. Pero el míster se dirige especialmente a quien quizás siga siendo su jugador número 1. ¿Crees que te sentirás cómodo con Beckham y los nuevos, Natureza? Como siempre, el jugador sonríe. ¿Acaso no acaba de verlo jugar? Está más que preparado para jugar con cualquiera y conseguir derrotar a Tsubasa. Del Pasque tiene una fe inquebrantable en el chico. No es de extrañar, desde luego, un jugador tan extraordinario y que no duda en ofrecerse para seguir entrenando. Un jugador que nunca tiene suficiente en esa carrera por crecer más y más. Su gran actuación durante las Olimpiadas lo ha vuelto incluso más fuerte, y el equipo ha crecido a su par con todas estas grandes incorporaciones. En el rostro resplandeciente de Natureza se refleja toda la expectación por lo que está por venir. El más grande duelo que uno pueda imaginarse. La más espectacular rivalidad entre dos equipos extremadamente fuertes y extremadamente ambiciosos, con nuevas y viejas caras deseosas de estar frente a frente. Ambos quieren ser los vencedores, ninguno el perdedor. El mayor espectáculo del mundo está a punto de echar a rodar una vez más, y todos nosotros a punto de ser testigos de ello.